que se había iniciado, un ciclo que se había iniciado con el análisis de las monedas principales, de los pares de divisas principales, y que vamos a extender hoy, salimos de lo que son las divisas y vamos a ingresar en otro tipo de activos que son las materias primas y los índices bursátiles. Y que, bueno, son activos que en un inicio, allá cuando el mercado o cuando a uno le tocó incorporarse al mercado, todavía no estaban en las plataformas y que ahora sí están, por supuesto. Y por ese motivo, bueno, es que también los analizamos, se han convertido en activos muy populares y en algunos casos, bueno, un poquito volátiles, ¿sí? Para el gusto de uno, pero por supuesto son totalmente válidos y vamos a hablar de ellos. Y vamos a comenzar con la onza de oro, un activo que ustedes sabrán en los últimos meses, sobre todo a partir de la aparición de esta crisis sanitaria y económica, bueno, ha tenido un auge muy importante. Uno siempre dice, bueno, cuando los activos financieros dejan de estar solamente en la etapa de los periódicos financieros y se vuelcan a otro tipo de titulares, tal vez de interés general, que no tienen que ver con las finanzas, es momento de vender esos activos. ¿Sí? Porque ya llegó a un público que no está interesado habitualmente en las finanzas y llama la atención, ¿sí? Por ser noticia, y generalmente los activos no son noticias en los días normales, sino cuando algo excepcional los afecta, tanto para bien como para mal. En este caso, el oro ha crecido muy fuerte en los últimos meses, puntualmente desde, bueno, todo este año, ¿sí? Más de un 30%, pero es un activo que típicamente actúa como un refugio de inversores, es decir, un activo que eh, al cual se acude cuando hay crisis, cuando las cosas están mal, cuando hay algún problema complicado. Bueno, además está decir que en esas instancias nos encontramos ahora, si bien ya gran parte del mundo está saliendo de el peor momento de la crisis por lo menos, y se fortalece, bueno, justamente en ese tipo de circunstancias. Por eso, bueno, una debilidad propia del dólar, un dólar que fue y es emitido en forma, bueno, prácticamente sin control, ¿no? Por parte de la Fed y con planes de ayuda por parte del gobierno de Donald Trump, que son consensuados con el Congreso, han hecho que se hayan emitido billones de dólares, muchos billones, o sea, millones de millones, y esto por supuesto afecta bueno, la estabilidad de la moneda estadounidense. Y en ese sentido, dado que otras monedas como el euro, por ejemplo, que es una moneda también muy importante, también ha sido muy emitido. Bueno, el oro surge como un activo de inversión, algo que no estaba dentro de los planes en los primeros meses del año o prácticamente nunca estaba en los planes de los inversores volcarse al oro como un activo de inversión a futuro. De manera que el oro se ha fortalecido de una manera doble, diríamos nosotros, ¿no? Por un lado, como un activo de refugio, ¿sí? Que fue así mencionado y por eso subió tanto a principios de febrero, para caer muy fuerte cuando se convirtió en un activo de inversión, justamente, ¿sí? Cuando la bolsa de Nueva York comenzó a caer como lo hizo, bueno, que llegó a un 50% de todo lo que había subido en 11 años, bueno, la onza de oro también perdió unos $250. Pero ahí empezó la gran emisión de dólares, ¿sí? A fines de marzo se inició la gran emisión de dólares que anunció la Fed, más que emisión, la colocación de dólares en el circuito económico, y así fue que el oro comenzó a crecer de una manera, bueno, inédita, ¿sí? Muy pocas veces tuvimos un antecedente como este, y creció desde 1.460 dólares, que fue el mínimo que tocó a mediados de marzo, hasta 2.075 dólares, que fue el máximo histórico, que lo tocó este mismo mes, a principio de este mes, fue el día 7 de agosto, y bueno, ahora se encuentra en una fase un poquito más tranquila, así bajando unos cuantos dólares, pero todavía, por supuesto, con una tendencia claramente alcista en el corto plazo. Cuando uno mira este gráfico gráfico semanal del oro o tal vez el gráfico diario del oro, bueno, se percibe claramente cómo la tendencia es alcista, pero claro, cualquier pequeña turbulencia que sufre es muy, muy cara porque,
Bueno, el problema que tiene el oro, y ahí entramos en materia, ¿no? De que cuánto nos cuesta operar con el oro, es muy caro el punto, ¿sí? Así como cualquier moneda cotiza a 0 punto algo, o 1 punto algo, 2 punto algo, el yen es la que más, nominalmente más cara, son 100 yenes por dólar. Bueno, cada onza de oro son 1.900 o 2.000 dólares. Entonces, claro, cuando uno coloca un lote en la onza de oro, cada centavito que mueve esa onza es un dólar, de manera que si colocamos un lote en la onza de oro ya nos cuesta entrar, nos cambian los precios, ahí está, ahí entramos al mercado. Y fíjense que, bueno, peso más, peso menos, que nos cuesta a veces identificarlo, estamos unos 60 centavos abajo, ¿sí? Entramos 1930,18, estamos en 1929,58,40, 78 centavos o 95 centavos son 95 dólares, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que cueste mucho operar con la onza de oro, en general con los metales y con el petróleo también, pero el petróleo mueve, por supuesto, mucho menos. De manera que cuando operamos con el oro, hacemos de cuenta que estamos apalancados unas 10 veces más, así que con cualquier moneda, eh, para el caso coloquemos un lote en el euro dólar, por ejemplo, y bueno, la entrada al mercado, por supuesto, es mucho más económica, si se quiere, el spread es mucho menor, pero además cada puntito que mueve ahí el mercado, de 29 a 28 tenemos un punto, y bueno, ese punto son 10 dólares, pero el oro es extremadamente más volátil, y por eso, bueno, si tenemos, por ejemplo, que tomar una o salir de una posición, vamos a buscar acá el gráfico de 30 minutos, ahí está levantando un poquito la onza de oro, y bueno, fíjense que desde esta mañana, hoy tuvimos un día movidito, con la presentación del señor Powell, el presidente de la Fed, bajó 66 dólares, en muy poco tiempo. Fue muchísimo lo que ha caído. Esto es el gráfico de 30 minutos, esto lo hizo, bueno, en 2 horas, 1, 2, 3, 4 velas, en 2 horas cayó 66 dólares, y eso, bueno, en un lote equivale a 6.600 dólares, ¿sí? Sí, si hubiéramos tenido un lote colocado en el oro. ¿Lo podríamos haber ganado? Sí, claro, pero hay que ver quién ingresaba al mercado a la baja cuando se estaba acercando nuevamente a los 2.000 dólares. De manera que el mercado del oro es un mercado, yo diría, un poco más pequeño en términos prácticos, ¿sí? No es un mercado tan voluminoso, pero es un mercado muy simbólico, ¿sí? Que demuestra la confianza de los inversores, o yo diría un poco el humor de los inversores, ¿sí? Cuando hay una situación complicada, el oro generalmente se aprecia mucho, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no pueda suceder lo que ha sucedido hace muy pocos días, cuando después de haber llegado a 2.075 dólares, hay una clara figura de vuelta en un día, que tuvimos en el mismo día que tocó ese máximo histórico, volvió a caer y cayó durante toda la semana anterior o parte de la semana anterior o hace 2 semanas y la semana anterior. Esta semana estuvo más tranquilo y ahora nuevamente se está encaminando ligeramente al alza. En tanto no pierda este mínimo en 1.900 dólares aproximadamente, la tendencia de corto plazo estará a salvo, y si la quebrara, bueno, la tendencia de mediano plazo también va a estar a salvo, de manera que para que pierda todo esto debería pasar algo bastante complicado, y no parece que eso vaya a suceder. Inclusive hay pronósticos de parte de algunos bancos de inversión que hablan de una duplicación. Esto ya cuando el oro estaba en 1.600 dólares, se hablaba de una duplicación de su valor en términos de un año y medio, vale decir que hacia octubre, noviembre de 2021 podríamos esperar a la onza de oro en orden a los 3.000 dólares. Pero bueno, hay que ver, por supuesto, quién tiene esa espalda para quedarse tanto tiempo dentro del mercado, porque en el medio, por supuesto, juegan otros factores, ¿no? El hecho de tener mucho dinero en la plataforma, de estar muy poco apalancados, y sobre todo, bueno, la posibilidad de que se produzcan cimbronazos en contra de la onza, como estos 250 dólares que cayó en marzo, como estos algo más de 200 dólares, 210 que cayó hace 2 semanas, y eso, bueno, por supuesto, se torna difícil de soportar, ¿no? En el momento en que uno quiere sostener una posición durante mucho tiempo. ¿Mm?
Bien, pasamos a la plata, ¿sí? La plata tiene un movimiento tal vez un poco más suave que los del oro, ¿sí? La plata también estuvo en máximos de más de 7 años hace muy poco tiempo y es, bueno, yo diría indisoluble su vínculo con la onza de oro, ¿sí? Sigue los pasos del oro y habitualmente tiene una relación de valor con el oro de entre 1,50 a 1,70. ¿Qué significa esto? Que mientras una onza de oro tiene un valor, ¿sí? 70 onzas de plata tienen el mismo valor. Y esto va oscilando entre 40 y 70, 80 veces el valor de la plata en el oro, ¿sí? Pero es un metal que está vinculado a la producción, ¿sí? Es un metal que tiene una cierta vinculación a la producción de bienes y por ese motivo influye en el tipo de cambio de algunas monedas de países latinoamericanos. Ahora, me gustaría mostrarles algo que no suele verse, ¿sí? En este tipo de activos y que me pareció adecuado, me pareció oportuno contarlo en este tipo de sesiones, ¿no? Que creo que es anexo a lo que vemos habitualmente en nuestras clases y en algunas otras presentaciones. Esa relación oro-plata, que si la llevamos a la práctica en este caso, por ejemplo, decimos, bueno, tenemos una onza de oro que está más o menos en 1950 dólares y la plata cotiza ahora mismo a 27 dólares, centavo más, centavo menos, tenemos una relación de 72 onzas de plata por cada onza de oro, ¿sí? Lo cual significa que está por encima del promedio habitual, ¿sí? Normalmente se mueve entre 40 y 65, 70 veces el oro frente a la plata. Dado que la plata sí está vinculada a la producción y no el oro es un activo más, como lo hemos dicho, no vinculado a los rendimientos, está vinculado a la búsqueda de protección. Cuando tenemos una relación oro-plata que se amplía, es decir, que cuestan más onzas de plata comprar una onza de oro, significa que el oro está creciendo más que la plata, ¿sí? ¿Y esto cuándo sucede? Y cuando tenemos un tiempo complicado, ¿sí? Cuando hay una crisis, ¿no es cierto? Porque evidentemente si la plata está vinculada a la producción, hay menos producción y no de plata, sino de los activos que se producen con plata, y el oro está vinculado a los refugios, de manera que se amplía esa brecha. Si ambos activos van al alza, es decir, si crece el oro y crece la plata por añadidura, digamos, porque la plata sigue los pasos del oro, es señal de que hay que comprar oro, ¿sí? Porque se está ampliando esa brecha y esa compra de oro viene de la mano de que probablemente siga creciendo ante la plata, ¿sí? Por una búsqueda de refugio y la plata crezca menos solamente por seguir los pasos del oro. Ahora, si ambos activos están a la baja, es decir, si baja el oro y baja la plata frente al dólar y se amplía esa brecha, es señal de que hay que vender plata. ¿Por qué? Porque la plata cae, ¿sí? Y lo hace a mayor velocidad que el oro. Esto creo que lo hemos visto días atrás con algunos pares de divisas, ¿no? Los pares cruzados, de los cuales hemos hablado, donde teníamos, por ejemplo, el euro frente a la libra esterlina. Bueno, está todo muy lleno de líneas esto, ¿no? Pero el euro frente a la libra esterlina, donde decíamos, bueno, sí, cae el euro libra, ¿qué significa? Que se está depreciando el euro y se está apreciando la libra, ¿sí? Ahora, ¿en qué términos? Puede que ambas monedas estén creciendo frente al dólar, pero una lo hace a menor velocidad que la otra. De modo que cuando cae el euro frente a la libra, es que el euro crece menos que la libra o cae más que la libra frente al dólar. Si esto lo trasladamos al oro y la plata, ¿sí? Tenemos un vínculo bastante similar, donde dijimos que si ambos activos van a la baja es señal de venta de plata cuando se amplía la brecha entre el oro y la plata. Ahora, si este vínculo se estrecha, es decir, se hace más pequeña la diferencia, si tiende a cero, digamos, la cantidad de onzas de plata que debo comprar para comprar una onza de oro,
ahora está en 72 y algo, digamos 65, 60, y esto sucede por supuesto en forma abrupta. ¿Qué significa? Que el oro crece menos que la plata o que cae mayor a velocidad que la plata. Si ambos activos van al alza, pero cada vez me cuesta más plata comprar, me cuesta menos plata comprar onzas de oro, y bueno, quiere decir que el oro está creciendo menos y hay un crecimiento de la plata, y esto se da en periodos de expansión económica. Estamos comprando menos oro y estamos comprando más plata. Ahora, si ambos activos van a la baja, hay que vender oro. Quiere decir que se está fortaleciendo el dólar ante ambas monedas, pero el oro está cayendo a mayor velocidad. Y en ese caso, bueno, el oro cuesta menos o me va a costar menos comprar oro con plata. Es medio rebuscado, ¿no es cierto? Pero bueno, es así y me pareció bueno mostrarlo para que se entienda un poquito mejor todo esto. Eh, la plata tiene un valor similar cuando uno compra o vende una onza de plata. Vamos a comprarla, pero bueno, claramente es menos volátil, ¿sí? Este cuesta 27, la otra cuesta 1900. Entonces, mover un dólar la onza de plata, y bueno, es mucho más, ¿no? O sea, ahí movió 1,70 en las últimas 6 velas de 4 horas, y en esta caída que sufrió hoy, movió $1,30. Es mucho también, ¿eh? Fíjese que cada centavito también, perdón, cada centavo son $10 acá. Está mucho más apalancada, pero mueve mucho menos. Entonces, el vínculo y la dificultad de operar con la plata es más o menos el mismo. Los márgenes son muy pequeños, en ambos casos la unidad de medida es el lote, pero ese lote no son 100.000 unidades como en los pares de divisas, sino que son 100 onzas de plata, 100 onzas de oro. Por eso cuando tomamos el margen que nos toma esta posición, 27,05 por 100 onzas, lo dividimos por 500 y eso nos va a dar, bueno, 54, perdón, no, ese es el oro, perdón. Estamos haciendo mal, 27,05 es 51 la plata, ahora sí. Esto dividido 50, ahora sí, nos da 54,10. El oro sí, el oro cotiza o tiene un apalancamiento de 500-1, pero colocamos la misma posición, a ver, ahora sí. Colocamos una posición en el oro, que hoy no vimos el vínculo que hay de margen, pero bueno, acá colocamos 1929,98 por 100 onzas de oro, y esto lo dividimos por, ahora sí, por 500. 385,99, bueno, $386. Ese es el margen de garantía que nos toma cada posición en una plataforma con un apalancamiento de 1 a 500. El apalancamiento, por supuesto, lo elige uno al abrir su cuenta en un broker. Pasamos ahora a otro activo, que es el platino, ¿sí? Platino es muy volátil, extremadamente volátil. Este sí está muy vinculado a la producción, y si está muy vinculado a la producción, está muy vinculado a la economía de China. Por eso sufre como pocos los avatares de la economía de China. Claramente cuando a China le va bien, al platino le va bien; cuando a China le va mal, al platino le va muy mal, pero además es un activo extremadamente costoso para operar. Sigue en términos generales, en lineamientos generales, el comportamiento del oro. No me deja salir, mira, ahí está, bueno, ahí me dejó salir. El comportamiento del oro y la plata, pero bueno, con algunos vaivenes, no es igual. El platino, que llegó a $1.010 hace poquito, esto fue el mismo día en que el oro tocó su máximo histórico, fue un máximo que estuvo apenitas por debajo de los máximos del año, que tocó el día 21 de enero en 1.027, $1.030. Tiene la particularidad de que es extremadamente volátil. Para esto no hace falta más que ir a un gráfico de 30 minutos, por ejemplo, y bueno, eliminemos estas velas que son las de hoy, muy volátiles, y vayamos a ver cualquier otro día. Por ejemplo, y fíjense que
es muy difícil que una vela tenga un cuerpo entero, así que son todas velas con un cuerpo muy amplio, muy pequeño, perdón, y pabilos de vela muy amplios. Esto significa que hay mucha diferencia entre los máximos y los mínimos y es extremadamente volátil. Eso es lo que lo hace volátil a este metal. Y eso también es lo que hace que, bueno, cuando compramos un lote de platino, no se asusten acá, pero vamos a comprar un lote de platino y bueno, empezamos perdiendo $776, ¿eh? Lo cual lo hace medio caro, ¿verdad? Es bastante caro, los márgenes son similares a los del oro, pero bueno, es muy difícil operar, ¿sí? Es muy difícil operar porque necesitamos dejar la posición mucho tiempo con bueno, un activo que es extremadamente volátil y esto lo que requiere es por lo menos tener bueno, mucho dinero en la cuenta y poder esperar una posición y bueno, por supuesto que esa posición después acompañe lo que estamos operando, ¿sí? Tanto al alza como a la baja. Acá parecería que se está formando un triángulo de continuación de esta tendencia bajista, pero bueno, no viene el caso del análisis. Lo cierto es que es un activo extremadamente volátil y hay que tener mucho cuidado con él, ¿sí? Es mejor, bueno, tal vez, o si uno opera con el platino, no entrar con tantos lotes, no entrar con un lote entero, sino, bueno, buscar en una cuenta como esta, que ya está perdiendo un poquito bastante, casi un 10% en un ratito, y bueno, colocar tal vez la décima parte o la quinta parte de lo que podríamos llegar a colocar en términos normales y así todos estamos pagando un costo alto por operar, ¿eh? Alguno dirá, bueno, pero en mi broker me cobran menos. Bueno, me cobrarán menos porque a lo mejor la unidad de medida es otra, por algún motivo comercial, pero normalmente el costo de operar con el platino es muy alto, ¿eh? Así que es conveniente a veces dejar pasar este activo. Estos, en todos los casos, si a esto le sumamos el petróleo, operan 23 horas por día. Es decir, la plataforma abre su gráfico diario a las 21 GMT, ahora son las 21:26 en la plataforma, faltan unas 2 horas y 34 minutos para que comience la vela diaria, la vela del viernes, y coincide con las 21 GMT. Sin embargo, la plata, el oro, el platino, el petróleo comienzan su operatoria a las 22 GMT. Hay una hora en la que no operan de 1 a 0, pero de 0 a 1 no operan estos activos. Así que bueno, es para tenerlo en cuenta. Y la otra tanda de activos que vamos a analizar el día de hoy son los índices bursátiles, que son, bueno, los otros productos sobre los cuales siempre trabajamos y que, bueno, hoy están en sus mejores días, ¿no? Hoy están en días de gloria los índices porque, bueno, mientras la Fed siga poniendo mucho dinero, las acciones suben, ¿sí? Hay un completo divorcio de las acciones respecto a, a la economía real, ¿no? La economía de todos los días. ¿Qué son los índices bursátiles? Son referencias que toman y que agrupan acciones de primera línea y que están divididas por sectores o directamente por quienes las componen, ¿no? Por lo que deciden quienes constituyen esos índices. El más antiguo de todos, y es uno de los tantos que creó Charles Dow, digamos, el creador del análisis técnico contemporáneo, también editor y creador del Wall Street Journal, que sigue siendo hoy el periódico financiero más importante del mundo, allá por 1895 lanzó este índice Dow Jones, Jones era su socio, y en ese momento cuando comenzó a operar lo hacía con 12 firmas nada más, con 12 compañías que agrupadas cotizaban a 40 puntos. Son índices ponderados, creo que está mencionado después en otra presentación. ¿Qué quiere decir ponderados? Que cada acción tiene un valor dentro de ese índice, pero que no valen todos igual. Y depende, depende de cómo esté designado del comité que se encarga de designar el valor, el peso específico en porcentaje que tiene ese activo para ver qué porcentaje tiene dentro de la torta del 100%.
Actualmente lo componen 30 compañías de primera línea. Sí, comenzó siendo un índice exclusivamente de acciones industriales, de firmas industriales, pero hoy, bueno, hay distintos sectores que los componen. Entonces nos encontramos con compañías muy fuertes como Disney, McDonald's. Está mencionado, creo que acá, ahí sí, ahí está. Ahí está el listado de las 30 compañías que actualmente componen el índice Dow Jones Industrial, si bien no es del todo industrial. Hay compañías que no lo son, como Disney o como McDonald's o como Microsoft, que no son industrias propiamente dichas, pero bueno, son compañías de primerísima línea, están por supuesto entre las más cotizadas, entre las más apreciadas en la economía estadounidense. La primera de todas fue Procter Gamble en 1928, o sea, fue de las que están ahora, por supuesto, cotizando, la primera en incorporarse en esa época, que aún todavía sobrevive, es Procter Gamble en 1928. Y la última fue Nike, la compañía de indumentaria deportiva, en el año 2013. Actualmente cotiza, ahora después vamos a ver el funcionamiento y comportamiento de todos los índices en general, vamos a describirlos primero y después vamos a ir viendo cómo funcionan en su totalidad. Actualmente cotiza por encima de los 27.000 puntos y se especula, muchos especulaban con que a principio de año podía llegar a 30.000 puntos, llegó a 29.500 y bueno, pasó todo lo que pasó a partir del mes de febrero y bueno, ahora está otra vez muy alto. Acá están la lista de 30 compañías que lo componen, hay laboratorios de primera línea, están empresas como Apple, como Walmart, compañías que son realmente, bueno, de primerísima línea en Estados Unidos. Hay otro índice que es el Standard Poor's, el S&P 500, hay varios índices S&P, pero el más importante, y algunos consideran que es el más representativo de toda la economía estadounidense, es uno creado por la firma Standard Poor's en 1923. Standard Poor's sigue siendo hoy una compañía líder en el sector financiero en Estados Unidos y bueno, ha extendido su alcance, por supuesto, a todo el mundo. Y decíamos antes que al igual que el Dow Jones es un índice ponderado, es decir, cada empresa cotizante tiene un valor específico que es designado, bueno, anualmente por un buró que está dentro de la compañía y que dice qué peso tiene la torta del 100% cada compañía. Naturalmente, bueno, son 500 y mover a este índice de 500 compañías lleva mucho más trabajo, ¿sí? Se tienen que mover 500 compañías y no todas se mueven, por supuesto, en la misma dirección. Pero, bueno, si bien tiene un sesgo o tenía un sesgo más industrial, el hecho de que se hayan desarrollado tanto la industria tecnológica y las comunicaciones o las telecomunicaciones ha hecho que se incorpore una gran cantidad de compañías de esos sectores y por eso se considera que es el índice más abierto, el que mejor representa el estado de la economía estadounidense. Y actualmente, bueno, se encuentran máximos históricos, ¿sí? Vamos a ver luego cómo están operando los futuros, ¿sí? ¿Por qué crecen como crecen? Y finalmente el índice Nasdaq 100, ¿sí? Que el Nasdaq 100, bueno, empezó también siendo un poco más tímido, sin tantas pretensiones, pero bueno, lentamente se ha convertido también en una de las estrellas del mercado y muchísimo más este año, bueno, con el auge de las compañías de telecomunicaciones y en general con las compañías de tecnología. Se encuentra, dice la presentación, algo ajeno a la economía estadounidense global, ¿no? Porque bueno, ahora Estados Unidos está saliendo adelante, pero la pasó mal, ¿sí? Y en algunos sectores todavía la sigue pasando bastante mal, pero claro, las compañías tecnológicas están en su mejor momento, está compuesto por compañías que no solamente son estadounidenses, sino que hay compañías chinas, hay compañías de Holanda, hay una argentina que se llama Mercado Libre, es decir, hay compañías de primera línea que no son solamente estadounidenses y que componen este índice de 100 empresas del sector tecnológico. Son también ponderadas las compañías que cotizan en este índice y cada una tiene un valor determinado. Cada mes de octubre se va analizando qué compañía puede permanecer o no en el índice y
bueno, si a una compañía no le va bien, sale, y entra una que le vaya mejor. Esto ya ha pasado en varias oportunidades. Bueno, en el último gran recambio lo tuvimos en 2009, cuando se vino el mundo abajo y bueno, ahí hubo que sobrevivir como se pudo. Algunas compañías de primerísimo nivel, sobre todo el sector bancario, tuvieron que salir no del Nasdaq, sino de el índice Dow Jones, ¿sí? De manera que bueno, y acá están mencionadas algunas de las firmas más importantes del sector: Apple, Facebook, Tesla, Google, Amazon, son compañías de primerísima línea. Vamos a ver cómo operan estos índices, ¿sí? Y cómo funcionan los futuros de estos índices en general. Actualmente, vamos a ir al gráfico de 4 horas, bueno, no se entiende mucho ahí, ¿no? Ahí está. Y vamos a ver que están en un máximo prácticamente histórico, no el Dow Jones, que no está lejos, ¿eh? Está en 28.000 ahora los futuros, 28.928 puntos. Y fíjense que, miren, ahí está justamente cubriendo, y esto creo que lo mencionamos, hoy es jueves, el martes, en una presentación en nuestro informe diario decíamos, los gaps siempre se cubren y mencionábamos la posibilidad de que esta misma semana fuera cubierto este gap que dejó este índice el día 21 de febrero cuando, bueno, ahí apareció realmente el virus, ¿no? Cuando llegó a Europa. Hasta ese momento, bueno, había aparecido en China y había generado una caída, después se calmó la situación hasta que apareció por Europa y cuando apareció por Europa, ahí sí se desmoronó la bolsa de Nueva York. Y de un viernes para un lunes, esto fue el viernes 21 de febrero, cuando abrió el lunes 24, el domingo por la tarde, ahí se generó una caída muy importante con un gap de inicio, un gap de rotura, por supuesto, que es un gap de cambio de tendencia, y vaya si cambió la tendencia, que se vino abajo muy mal, y cayó un 50% de todo lo que había ganado entre 2009 y 2020. Había estado en máximos históricos días atrás, 12 de febrero había estado en máximos y a partir de ahí se cayó, no pudo levantar más. Y ese gap que dejó ese día 21 de febrero, y por eso siempre repetimos, los gaps siempre se cubren, bueno, se cubrió 2 días después de lo que lo mencionábamos, ¿no? Lo dijimos el martes, ya se veía venir este movimiento de hoy. Hoy habló la Fed, o habló el presidente de la Fed, y era bastante claro que esto podía pasar, y bueno, ahí tenemos la cobertura de este gap. Hablamos de los futuros del índice Dow Jones, y ahí los tenemos. Así que eh, tenemos ahí un índice que está prácticamente llegando a máximos históricos, un índice que mantiene una tendencia muy clara al alza, que está vinculado fundamentalmente a lo que sucede o la cantidad de dólares que se le inyectan a la economía, gran parte de los cuales va justamente a la bolsa de Nueva York. Esa pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué suben tanto las acciones si la economía está tan mal? Bueno, suben porque hay mucho dinero que pone la Fed. Entonces, cualquier anuncio de la Fed que diga, bueno, vamos a seguir apoyando la economía de una forma, de otra, con bonos, sin bonos, con planes de estímulo directos, bueno, todo eso genera un alza de la bolsa, y eso es lo que está pasando en los últimos tiempos. El Standard Poor's, bueno, este sí está en máximos históricos y bueno, tal vez se mueve un poquito menos porque está compuesto justamente por 500 compañías, pero también tiene una tendencia alcista muy clara, pese a que muchas compañías que lo componen no pasan por su mejor momento. Pero bueno, hoy también llegó, o ayer, no, hoy mismo, hace una vela, acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico. Esto no es auspicioso en el corto plazo, pero uno se pregunta lo mismo que se preguntaba en el mes de febrero, ¿no? ¿Hasta cuándo puede llegar todo esto? ¿Sí? Pues es muy difícil sostener esta marcha de la bolsa sin ningún tipo de cambio, sobre todo cuando tenemos las elecciones presidenciales dentro de 2 meses y 3, 4 días, ¿sí? Uno se pregunta hasta dónde puede llegar a subir el Standard Poor's sin
sin caer y sin caer bastante, ¿no es cierto? Así que eso es para tenerlo muy, muy en cuenta, ¿eh? Uno siempre tiende a decir que no es conveniente colocar operaciones de compra en los máximos, ¿sí? Porque no sabemos hasta dónde puede llegar y sí es conveniente hacerlo cuando los precios vuelven, ¿eh? Cuando caen y se apoyan las líneas de tendencia. Por eso ahora mismo es muy importante saber colocar líneas de tendencia, hacer mediciones con Fibonacci invertido o con Fibonacci expansión que nos van a dar la pauta de hasta dónde puede extenderse el movimiento tanto del Dow Jones como del Standard & Poor's y también del Nasdaq 100. El Nasdaq, bueno, ya nos tiene acostumbrados a máximos históricos, ¿eh? Este sí ya superó, miren los máximos del mes de febrero, ¿eh? Cuando todavía estaba todo más normal. 9.740, ya estamos en 11.000 y algo de puntos. Esto los pasó ya a mediados de junio, ¿eh? Cuando la cosa estaba mucho más complicada que ahora. Y bueno, fíjense que estamos en una tendencia nítidamente alcista, no tiene prácticamente fisuras, tiene algunas pequeñas caídas nada más, días puntuales con algún discurso en contra, con algún dato muy negativo, pero en general no tienen demasiadas dificultades. A mediano plazo es muy difícil que caigan las acciones, ¿sí? A mediano plazo las compañías de primera línea van a seguir subiendo. De manera que, bueno, operar en la bolsa o operar en acciones es una cuestión fundamentalmente de timing, ¿sí? Uno no podría pensar en la caída de una acción como Apple o como Amazon o como Google, ¿sí? O alguna compañía de consumo masivo, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, ¿no? O McDonald's. O sea, puede sí pensar en bajas transitorias de esa acción. Pero claro, si uno está operando en derivados, apalancados y bueno, con algún nivel de riesgo alto, hay que calcular que puede haber esas caídas por lo menos momentáneas o un poco más que momentáneas antes de que vuelvan a buscar niveles de compra. Entonces, siempre la operatoria en acciones está más vinculada a una cuestión de timing, ¿sí? A verificar y a analizar mucho distintas temporalidades de gráficos, ¿sí? Comenzar con una temporalidad más larga, claramente las tendencias alcistas de gráfico mensual, semanal están totalmente a salvo, ¿eh? Si acá tomáramos, por ejemplo, esta tendencia en el gráfico mensual, bueno, en el gráfico semanal ya superó el 1.618, a ver si lo trazamos bien, ahí está, ya lo superó el 1.618 de toda esta caída de los primeros meses del año y bueno, este índice por lo menos tiene un 200% en 12.885 puntos, lejos del nivel actual, pero bueno, que no está tan lejos de cubrirlo si las cosas se mantienen como están. Esto es lo que les contaba antes de cómo medir a través de FIBO invertido o de un FIBO expansión, llegado si la circunstancia se da, una extensión de un movimiento en este sentido en máximos históricos. Entonces las tendencias alcistas en gráfico mensual, semanal, están perfectas. En el diario, bueno, van y vienen, pero también se mantienen bastante bien. La cuestión son las más chicas, ¿sí? Porque si uno compra en máximos y tenemos una baja como la de hoy, hoy tenemos una baja de 190 puntos antes de que el índice volviera a subir, o una baja como esta, de 215 puntos, y bueno, hay que estar y hay que poder soportar ese tipo de caída. De manera que es una cuestión de timing y de análisis y de coordinar gráficos, de alinear gráficos, de que todos los gráficos en los cuales estamos operando actúen en la misma dirección. Puede ser a baja también, porque en derivados podemos entrar también en dirección bajista, pero es una operatoria distinta a la de las divisas, es una operatoria distinta a la de las materias primas que tienen otros componentes y se mueven de otra manera. Las acciones es muy difícil que caigan, insisto, pero hay que considerar siempre los plazos en los que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, y hemos tratado en este ciclo de 3 clases que hemos llevado a cabo, de analizar distintos activos. Hemos visto primero los pares principales de divisas, hemos visto el euro, la libra, el yen y el franco suizo frente al dólar. Creo que vimos también el australiano, o creo que ya fue la semana pasada, vimos el australiano, el canadiense y los pares cruzados, y hoy las materias primas y los índices bursátiles, que son en gran medida los activos que todos operamos, en los activos más conocidos. Alguno dirá, bueno, yo opero el euro frente al
a la lira turca o opero otro metal o opero una acción en particular y está muy bien. Hablamos siempre de los activos principales, aquellos en los cuales, bueno, uno todos los días se fija para tratar de comprender cuál es el comportamiento del mercado. Pero en cualquier caso, la operatoria consiste fundamentalmente, se basa en dos pilares, ¿no? En uno, en el tiempo, ¿sí? Me parece que el análisis del tiempo es lo más importante. No podemos nunca soslayar que tenemos dos variables, ¿eh? Una que es el tiempo y la otra que es los precios, ¿sí? No miremos solamente los precios, sino también el tiempo. Ahí está una de las claves. Y la otra es el apalancamiento financiero, ¿eh? Cuando estamos operando en forma apalancada, y bueno, no podemos, eh, digamos, desconocer que asumimos la posibilidad de perder y esa posibilidad debemos asumirla antes de operar, ¿eh? Y por eso debemos sí apalancar la cuenta en la mayor medida posible, pero sabiendo dónde nos vamos antes de ingresar al mercado y no después, ¿eh? Así que bueno, eso es lo que les puedo contar por hoy, ¿eh? Fue un poquito más corta, ¿eh? La próxima sesión la tenemos el próximo jueves, que es el jueves 3 de septiembre, es una sesión que ya hemos dado creo que en el mes de abril, creo que fue, que es la magia de Fibonacci. Vamos a ver de dónde viene toda esta cuestión de FIBO y cómo podemos utilizar a FIBO a nuestro favor. Una medición que, en mi opinión, sigue siendo la más exacta, la más perfecta que tiene el análisis técnico y que, bueno, por supuesto, conviene mucho tener en cuenta. Señores, preguntas, consultas. Papá, hay un montón de mensajes, perdón, que no los vi. Mario Vega, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. La señora Sandra, me encanta, bueno, muy amable, muchas gracias. Fibonacci dice Javier, siempre mostrando el camino, y sí, así es. La señora Lía, muchas gracias, señora. Bueno, Sandra, nuevamente, muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias a todos por participar. Son muy amables todos. Eh, Ezequiel, claro, porque bueno, vos Ezequiel además estás capacitando específicamente en índices, ¿sí? Así que bueno, también vale la pena tener otro punto de vista, no sé, tal vez bueno, quien te está capacitando en el tema debe conocer muy bien este tipo de instrumentos, así que bueno, ojalá esto te sirva como un complemento de lo que estás viendo, ¿no? Bueno, consultas. ¿No? Este mes que viene tenemos un montón de sesiones. Estábamos conversando con una persona antes de la sesión. Le decía, bueno, algunas son, son en horarios poco habituales. El martes próximo tenemos una en FX Street que añade, o mejor dicho, atañe al Banco de Australia, decisión de política monetaria del Banco de Australia, pero es muy tempranito, a las 4:15 GMT. Bueno, aquí en Argentina tenemos 3 horas menos, así que son la 1:15 de la mañana. Después tenemos también el Banco de Canadá, el Banco Finland, Banco Central Europeo, datos de empleo, PBI, y nuestras sesiones de todos los jueves. Mari nos pregunta, de los tres índices, ¿cuál es el más favorable para operar en una cuenta pequeña? Yo diría el Dow Jones. O sea, a mí me gusta mucho el Dow Jones. O sea, yo creo que más allá de que el Standard Poor's abarca más sectores, pero es una cuestión más de medición de la economía, pero los efectos de una cuenta especulativa me parece que el Dow Jones es más favorable para operar, en cuentas grandes y cuentas chicas. O sea, no por el tamaño de la cuenta, sino por lo que mueve. No mueve tanto, es decir, mueve un poquito más que el Nasdaq, eh, y mueve mucho menos que el Standard Poor's, así que me gusta. El Russell 2000 son pymes grandes, ¿sí? Es un índice distinto,
está muy sujeto, el Russell 2000 está muy sujeto a normas muy estrictas para participar de ese índice. Por ejemplo, el Standard Poor's se necesita una capitalización bursátil de creo que 4.000 millones de dólares, si eso no cambió, y en Russell tiene otro tipo de requisitos. Pero sí, sí, por supuesto, totalmente válido. Es un muy buen índice. Eh, la volatilidad del US 30 es más alta que la de otros índices, pero tengan cuidado con el apalancamiento, ya que en cuentas chicas suele ser difícil gestionar un riesgo saludable. Sí, sí, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Los márgenes que toman los índices son caros. Sí, sí. En algunos casos son caros, los índices son un poquito caros también para operar. Mari pregunta, su pregunta era por el costo para operar. Sí, son todos más o menos iguales. Creo que el Nasdaq es un poquito más caro, pero todos más o menos cuestan lo mismo. No es tan notoria la diferencia. Así que bueno, no sé si hay alguna consulta más. Si no, bueno, nos pueden visitar, como siempre. Vamos a ir a los sitios. Ahí tenemos nuestro sitio web que es adrianacuadro.com. Ahí todos los días enviamos nuestros informes diarios. Ahí también vamos publicando nuestros eventos en vivo. Tenemos, bueno, el torneo de operadores, bueno, el torneo de operadores comienza ya, el día domingo. Tenemos, bueno, las sesiones en vivo que vamos publicando periódicamente aquí. Y bueno, enviamos nuestros artículos y los servicios, por supuesto, que tenemos de cursos de capacitación y demás. Nos pueden seguir en Twitter y también en Facebook, y también en YouTube. Ahí tenemos también nuestro canal. Así que bueno, como verán, ahí está llamando por teléfono, pero bueno, lo dejamos que suene, ¿no? Bueno, señores, han sido muy amables, muchísimas gracias. Gracias por participar de esta sesión. Nos veremos, bueno, el próximo jueves, Dios mediante, a la misma hora y, bueno, como siempre decimos, en el mismo Vaticano. Les mando un abrazo grande, muchas gracias nuevamente y tengan todos, como siempre, una excelente jornada de operaciones. Muchas gracias. Chao, chao.